Esto que parece un monasterio medieval en ruinas fue una de las casas de campo más lujosas de Gran Bretaña, un palacio para los súper ricos de su época. Hoy está catalogada como edificio de riesgo crítico y los expertos aseguran que el tiempo se está acabando para salvarla. Estamos en Cambusnethan Priory, una mansión gótica abandonada que pasó de símbolo de poder aristocrático a cascarón a punto de colapsar. Hoy vamos a aprender mucho más de su leyenda, misterio e historia, así que mira a ver si te atreves a unirte a la aventura de hoy. Dentro vídeo. ¿Cómo está mi gente? Muchísimas gracias como siempre por acompañarme hoy. Espero que disfrutes muchísimo de la aventura de hoy porque la verdad que vamos con todo el equipo. Estamos en Cambusnethan Priory, como te he dicho antes, y es que está a punto de anochecer. La verdad que da un poquito de miedo tanto el edificio como sus alrededores, pero vamos a ver qué podemos coger por aquí y también a ver qué te parece todo lo que te cuento. Así que venga, vamos a adentrarnos para que te hagas una idea de dónde estamos y cómo se ve justo a mi ladito. Como siempre, antes de empezar con la chicha, por favor te voy a pedir que te suscribas y le des a me gusta al vídeo si es que te gusta, que seguro que sí, como todos, si es que, así que dale a me gusta al vídeo, si puedes hypéalo y suscríbete al canal si no lo estás ya, y si me das ya un follow en las redes sociales, pues te doy un besazo y un abrazo si te me pones por delante. Así que venga, vamos a adentrarnos en este lugar impresionante y a ver qué nos depara la aventura de hoy. Tú ahí ya lo ves con un poquito de luz, pero es que ya se nota que va a anochecer y bueno, pues es creepy como poco. Ya sabes, tengo para que veas siempre cuando voy a sitios así más oscuros el low light puesto para que tú lo veas, pero ya me arriesgo yo, no te preocupes. Encima es que ha llovido un montón estos días, las temperaturas son que no te puedo explicar el frío que hace. Y hay un barrizal por aquí que, bueno, da gusto, da gusto. Resbala mucho, Billy. Uf. Resbala mazo. En serio, muchísimo. Wow. No, en serio, que no sé cómo me voy a mover de aquí. Ya está, de perdidos al río, me voy para abajo y ya está, no pasa nada. Que no se puede, Billy. Mira, yo he de decir que no soy muy hábil, ¿vale? Este es el segundo intento, un momentito. Sanos y salvos estamos dentro, por lo menos por ahora. Bueno, mi gente, pues este lugar, aunque se llame Cambusnethan Priory, Priory significa monasterio en inglés, no es ningún monasterio. Esto se construyó en la época... Hostia, un murciélago y me he cagado. Este lugar fue construido en 1819 siguiendo el estilo Gothic Revival, cuando las élites británicas buscaban parecer herederas de la Edad Media, rodeándose de arcos apuntados, torres y estética casi religiosa. En realidad, en este recinto ha habido ya otras construcciones. Antes de esta casa impresionante, esta supermansión, había también una torre medieval y después una casa del siglo XVII. Esta fue destruida por un incendio y la familia Lockhart decidió construir esta auténtica obra de arte en su tiempo. Cambusnethan fue mandada a construir por la familia Lockhart of Castle Hill, como te acabo de decir, una de las familias terratenientes más antiguas de Escocia. Los Lockhart controlaban tierras, granjas y rentas, tenían influencia política y social y pertenecían a la élite rural que dominó Escocia durante siglos. Vamos a adentrarnos a esta habitacioncita por aquí, que en realidad no tengo muy claro lo que es. Creo que es como la torre. Sí, correcto. Mirad. Wow. Mirad qué maravilla. Qué pasada. El diseño de este lugar fue obra de James Gillespie Graham, considerado el arquitecto de casas de campo más solicitado de Escocia en su época. Aquí crea una de sus obras más ambiciosas, una auténtica joya del neogótico. Cada arco, cada torre y cada detalle estaban pensados para impresionar. No sé si lo veis bien, pero aquí abajo es que está todo el árbol y no se ve del todo, pero hay un cambio de nivel estupendo por aquí
hay que tener muchísimo cuidado cuando se viene a estos sitios, chicos. Ya os digo, yo esto lo hago con muchísimo cuidado, obviamente bajo mi responsabilidad y siempre, o bueno, siento decir que alguna vez no he ido acompañada, pero siempre acompañados, porque hay mucho riesgo aquí. Por si pasa algo necesitas tener a gente contigo. Ahí se ven los restos de lo que era la escalera antes. Vamos, que baja hasta aquí abajo, literalmente. Aquí está, por supuesto, todo destruido. Y bueno, pues así está la cosa. Da un mal rollo que no veas, chicos. La verdad que, bueno, menos mal que eso, ya os digo, porque vengo acompañada, que si no estaría, bueno, si no es que no lo hago literalmente, pero este tipo de sitios da mucho mal rollo. Pero es verdad que en realidad eso es la belleza que tienen, o por eso atraen tanto, porque es impresionante verlos. Y más estas mansiones impresionantes escocesas. Y como solemos ver en estos sitios, chavales, pues ya sabes, es la naturaleza quien siempre gana y por supuesto le añade una belleza espectacular a los lugares. Y mira aquí todas estas plantas, evidentemente ahora no se ve tan bien como por el día, pero quería hacer esta expedición de noche también porque me la soléis pedir mucho y obviamente pues siempre y cuando pueda pues intento daros lo que me pedís, así que aquí estamos. Pero mirad qué pasada. Ese ventanal, lo impresionante que tenía que ser antaño. Mirad, desde aquí se ve un poquito mejor. Lo que son todas las plantas que han crecido dentro. Y bueno, es verdad que muchas casas escocesas todavía tienen este tipo de ventanal clásico victoriano y me parecen una auténtica pasada. Que te decía es que la familia Lockhart, que fue quien construyó, quien mandó construir esta pedazo de mansión, tiene un montón de leyenda e historia detrás, ya que fue una de las familias más famosas y poderosas de Escocia. Según la leyenda o tradición, un antepasado de la familia participa en la expedición de llevar el corazón embalsamado de Robert de Bruce a Tierra Santa. Resulta que hubo una batalla y esta reliquia, el corazón de Robert de Bruce, casi fue perdido y fue este antepasado quien se encarga de recuperarlo. Cuando los Lockhart mandan construir esta pedazo de mansión no es solo porque se parezca a un monasterio, sino también era símbolo de estatus, símbolo de linaje, y aquí tenemos los restos de su historia. Yo, chavales, cada vez que vengo a un sitio así, veo uno de estos, me recuerda que tengo que tener muchísimo cuidado con mi cabeza y que probablemente un casco nunca esté de más. Mirad ahí la entrada también hacia la torre. ¡Qué miedo!
Y aquí no te lo pierdas, pero es que también hay una parte de abajo en la que se puede entrar, aunque me da un miedo tremendo, no te voy a mentir, porque es que evidentemente el edificio está en un estado de derrumbamiento impresionante y pues da mucho miedo. O sea, pensamientos intrusivos me dicen de todo en mi cabeza, pero bueno, a lo mejor si veo que está más o menos aceptable, entro, porque sí que he visto algún otro creador que sí que han entrado, han hecho incluso investigaciones paranormales, que sí que a lo mejor te voy a dejar algún vídeo por aquí, obviamente dándole créditos a la cuenta que lo subió, pero se encienden bastante los sensores estos de luz de gato y no sé por qué, así que si quieres vamos a echar un vistacillo, pero ya te digo que no me lo voy a estar pasando, pero que nada bien. No, porfa, no jodas, porfa, que lo paso fatal. Bueno, chavales, estamos dentro y da un miedo que flipas, la verdad. Menos mal, ya te digo, que voy acompañada, aunque no sé qué es peor porque están haciendo aquí ruiditos de... ¿Cómo es? ¡Mamá! Y entre algún ruido que se oye por aquí da mucho miedo, pero bueno. Todo sea por vivir la aventura y, por supuesto, compartirte el espacio. Pero como ya te he dicho, aquí también ha habido expediciones paranormales y ya te digo que tenían sensores de luz y demás y es que se encendían y claro, o sea, no le encuentras explicación ninguna, o que los sensores se enciendan por sí solos o no tengo ni idea de nada, pero bueno, que es que el espacio es muy grande, te lo voy a enseñar, ya verás. Con el paso del tiempo, Cambusnethan dejó de pertenecer a la familia Lockhart y pasó a manos de Sir John Craig, un magnate del acero de Glasgow, y con él la mansión vivió una nueva etapa ligada a la riqueza industrial, muy distinto al mundo aristocrático del que venía. Tras su muerte a finales de los años 50, el edificio no logró encontrar un comprador estable y estuvo a punto de ser demolido, pero en el último momento Cambusnethan Priory fue salvada por un hombre llamado Ron Wilson, que decidió transformar la mansión en un escenario de fantasía medieval. Durante los años 70 aquí organizaron banquetes temáticos que recreaban un supuesto pasado medieval, con justas, patíbulos, cepos, grandes hogueras y carne asada. Las camareras vestían como doncellas y los invitados participaban en cenas que convertían el edificio en un teatro histórico. Pues lo que vi en un vídeo de un creador de contenido también, que estuvo por aquí y que es escocés, sí que vi que decía que había dos accesos, que ese pensaba que se había derrumbado completamente. Como puedes ver está todo, bueno, a ver si me quito lo de la sombra, como puedes ver está todo lleno de arena, y que ese también tampoco se podía pasar, estaba todo tapiado. Desde esta habitación ya no se puede ir a ningún sitio más. Pero nos quedan un par más, así que vamos a echar un vistazo. Esta es otra de las habitaciones que está absolutamente reventada. Así que quedan restos de maderas y demás en el suelo. Pero vamos. ¿Habrán salido los bloques esto? No tengo ni idea. Vi que esto es un baño, como puedes ver eso es una bañera, lo que hay ahí. Mira, me voy a acercar un poco, ahí puedes ver un poco lo que es la bañera. Seguro que era un baño precioso y lo que nos queda a día de hoy, pues bueno, dista un poco de aquella realidad. Ron Wilson se convierte oficialmente en el último habitante permanente del edificio. En 1986 la propiedad pasa a manos de William Welsh. Desde entonces hubo varios intentos de transformar la mansión en viviendas o desarrollar los terrenos, pero fueron bloqueados por las autoridades urbanísticas. Cambusnethan Priory lleva más de 40 años sin un residente permanente, abandonada al paso del tiempo y a la intemperie. He visto que hay un grupo de Facebook llamado Friends of Cambusnethan Priory, donde se comparten fotos del lugar y se promocionan eventos de la comunidad en estos terrenos. También he visto que desde 2014 un grupo local intenta rescatar Cambusnethan Priory con un proyecto ambicioso. Su objetivo es hacerse con la propiedad y crear un parque comunitario, un centro de visitantes y devolver la mansión restaurada como espacio para eventos y celebraciones. Ojalá puedan hacer algo con el edificio antes de que sea demasiado tarde.
Y recordatorio para mí, para el futuro, por favor, déjate de traer zapatillas blancas, beige o claras a las expediciones. Y como ya te digo, muchísimo cuidado, mira lo que acabo de ver justo fuera, que es literalmente un cristal y un agujero, que a ver, evidentemente el cristal pues sí que ayuda a que no te caigas al vacío. Pero Dios mío, qué miedo. Y bueno, mi gente, este vídeo ha llegado a su fin. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo he sufrido y que me acompañes, por supuesto, como siempre, en la próxima aventura que te va a encantar. Cuéntame si te gustan este tipo de sitios por el feedback que he recibido en el pasado con otros vídeos que he hecho de sitios similares. Sí que es verdad que te han gustado un montón, pero bueno, tú déjamelo en comentarios si es que te gustaría que visitara más sitios así en Escocia, porque sí que hay unos cuantos que la verdad que a mí me encantan, aunque lo pase un poquito mal en el directo, la verdad. Y también un detalle muy importante, que es que si te gusta más que vaya por la noche o por el día, aunque por la noche haya un poco de más riesgo, es verdad que le da una atmósfera diferente y un poquito más tenebrosa. Así que bueno, cuéntame lo que te gusta, como siempre, en los comentarios, y ya sabes que te veo la semana que viene, como siempre. Te mando un besazo y un abrazo. ¡Mua! ¡Chao!